Son muchos los que se preparan para iniciar el regreso a casa tras las vacaciones, una situación que muchas personas provocan el conocido como síndrome de depresión postvacacional, una afección que en algunos casos se pone de manifiesto por un sentimiento de tristeza y falta de interés que llega a mermar la productividad laboral en quien la sufre. Los síntomas son similares, los que se experimentan frente a una depresión clínica: irritabilidad, dificultad para relacionarse con los demás, desánimo, sensación de apatía, insomnio. Intentaremos hoy saber algo más sobre este síndrome postvacacional y si se puede originar algún trastorno en el individuo que tras el disfrute y la buena vida se ve obligado a retomar la vida cotidiana. Pues hablamos de este asunto con el psicólogo Leocadio Martín, del Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife. Leocadio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, el síndrome postvacacional o la depresión, no sé cómo sería el término más adecuado para definirlo. Pues realmente diría que no hay ningún término adecuado, porque esto es algo que no existe, es algo que se ha ido implantando. ¿Entonces es un mito? Es un mito claramente. Además es algo que en cierta forma yo creo que con los últimos años que hemos pasado o que estamos pasando de dificultades para trabajar, el plantearnos que alguien tenga miedo a la hora de volver a trabajar es complicado. Es cierto, Estíbaliz, es cierto, por supuesto que a todos nos cuesta volver de un, digamos, descontrol vacacional, volver a trabajar, y que tenemos unos días en los cuales pues los horarios se alteran y todo esto. Pero me quedaría en lo que la introducción pone, los síntomas. Los síntomas son los síntomas, pero eso no son ni muchísimo menos los síntomas de una depresión, no tienen nada que ver con algo que vaya a permanecer en el tiempo. Y sobre todo me gustaría que en ese sentido empezáramos todos a respetar un poquito el hecho de que las personas con depresión lo pasan realmente mal. Y esto no es una depresión es una cosa muy seria que va más allá de una tristeza, digamos, ocasional, que pasa durante un tiempo. Y tiene que ver un poco, Estíbaliz, con esta manía de patologizarlo todo, de ponerle etiquetas a todo y que lo normal, pues de alguna forma nos cueste. Lo que nos cuesta un poquito, le ponemos patología. Y no funciona así, porque al final terminamos creando el problema nosotros, como eso lo llamamos en psicología la profecía autocumplida. Terminamos creando un problema que no existía. ¿Y sorprende, Leocadio, que haya gente que vaya a lo mejor a la consulta del psicólogo para tratar este tema? Bueno, que vaya alguien a la consulta del psicólogo a tratar este tema puede indicar otra cosa, que podemos estar encontrándonos que es distinto. O sea, que tengamos miedo a volver a trabajar puede estar indicando otra historia. Eso sí es verdad que lo hemos encontrado en consulta de personas que se les produce no depresión, sino ansiedad. Y asociados a esa ansiedad, lo que nos encontramos pues puede ser un episodio de acoso laboral, de malas condiciones en el trabajo, físicas incluso. Incluso nos hemos encontrado en algún caso gente que ha tenido problemas pues con la vista, que durante las vacaciones no la nota y de repente se dan cuenta que cuando llegan se encuentran con dolores de cabeza, con migraña, y lo terminamos derivando a un oftalmólogo. Pero estos son, digamos, cuestiones normales y muy puntuales que llegan a la consulta del psicólogo o de la psicóloga de forma ocasional. Casi nadie viene por una depresión postvacacional o por una síndrome de estas características. Entonces, ¿hay unos factores previos que pueden provocar esa apatía del trabajo cuando uno vuelve a tomar la rutina? Claro, por supuesto que sí. Yo creo que hay que tener en cuenta especialmente, aquí protegiendo a los más chicos, a los niños y a las niñas, el tener en cuenta que si un niño no tiene ganas, lo vemos incluso con miedo, que desarrolla pues incluso ansiedad o temor, las noches anteriores no duerme, y no es una cuestión de excitación, tengamos en cuenta que podemos estar viviendo el que el chiquillo tenga miedo a volver porque haya eso, de lo que decíamos, acoso, bullying o lo que fuera. Hay que estar pendiente de ello, pero no quiere decir que ocurre. Esta primera parte, Estíbaliz, de la vuelta a clase, de la vuelta al trabajo, pues hay que tomarla con cierta calma, cuesta, pero bueno, se consigue al final, ¿no? Hay que tomarlo con resignación. Con resignación también, esa es otra parte del asunto, ¿no? ¿Y qué culpa también tenemos los padres a la hora de transmitir a los hijos esta apatía por el trabajo? Porque luego a ellos también se le produce a lo mejor los mismos síntomas en la vuelta al cole. Claro, yo creo que el tener de alguna manera ese modelo en casa, ese modelo de no tener de alguna forma ganas de volver y demás, pues lógicamente influye, pero yo creo que, los chinijos son muy complicados, que les quitemos las ganas a la mayoría. Bueno, ustedes lo verán ahora cuando le pongan el micrófono a los chiquillos a la vuelta, que están contentísimos de ver a los amigos del tenderete, entre otras cosas porque yo creo que hay un esfuerzo tremendo que se hace por parte de la escuela de que los primeros días de clase sean, sobre todo para los más chiquititos, sean muy divertidos, sean entretenidos. Ya no es solo que hiciste en vacaciones, sino que además se cuenten cosas, pues les permiten traer cositas que a lo mejor han visto en las piedritas, caracoles que han traído. Entonces todo ese tipo de cuestiones facilita mucho la vuelta. Yo creo que en ese sentido sí es verdad que lo hemos
ese cambio abrupto que se producía a lo mejor hace un tiempo se ha ido modificando. Más tienen, si no recuerdo mal, tienen también una incorporación progresiva, que no es el caso nuestro, ¿no? Bueno, ¿y hay un perfil a lo mejor al niño que le cueste más iniciar el curso escolar? Sí, yo vuelvo a repetir lo mismo. Ahí sí hay que preocuparse. O sea, si nosotros vemos que nuestro hijo no vuelve con excesivas ganas, digamos que lo normal, por decirlo de alguna forma, es que vuelva con ganas. Que, hombre, que le cueste levantarse, que tenga ganas de un ratito más, lo que fuera, sí, eso es normal, pero que el niño vaya, que al día siguiente vuelva otra vez a tener el mismo síntoma, entonces sí hay que empezar a vigilar, a lo mejor algo que no nos dimos cuenta a final de curso, por lo que fuera, hay que empezar a vigilar si hay algún factor que pueda estar resultándole complicado, pero que no estamos hablando ni de depresión ni de nada, sino básicamente diría que lo asociáramos más con ansiedad o con miedo a ir al colegio, ¿no? ¿Y cómo ayudarles a los niños a recuperar las rutinas? ¿Tenemos que empezar con un tiempo de antelación? O Hombre, porque la cosa así también de golpe, levantarlos tan temprano de golpe. Mira, lo ideal sería hacer eso, pero claro, ¿quién le dice a nadie, a un niño que no aproveche los últimos días? Lo ideal, lo que nos siempre contamos los psicólogos, la ristra de consejos es, pues progresivamente, no lo hacemos nadie. Vamos a ser sinceros que no lo hacemos nadie porque lo mismo nos pasa, como comentabas antes, con el control de peso. No dejamos de comer antes. Yo creo que lo más importante es que vivamos la vuelta, hagamos vivir la vuelta al colegio a los chiquitines con ilusión, con ganas a lo que vas a aprender, todo este tipo de cosas. Y bueno, en la medida de lo posible, lo que comentabas tú antes, ¿no? Que seamos también nosotros, tengamos una cierta ilusión. Yo creo que además hay que ser, en esto casi lo diría a nivel de justicia social, o sea, quienes tenemos la suerte de volver a incorporarnos, tenemos, digamos, la obligación de hacerlo de forma positiva y feliz, ¿no? Y si eso no es así, a lo mejor hay que plantearse otras cuestiones que no tienen nada que ver con la depresión, ¿no? Bueno, y aunque resulte materialista, pero yo recuerdo en mi época de colegio cómo me ilusionaba estrenar las libretas nuevas, por ejemplo, o las zapatillas deportivas, o el chándal. Claro. No sé hasta qué punto también incentivarlos desde ese punto de vista. Por supuesto que sí. Esto además es una recomendación que se hace, el acudir con los niños a comprar las libretas, las libretas de colores, todo este tipo los colores nuevos. Los colores, claro, por supuesto, eso es maravilloso y eso hay que intentar hacerlo con ellos. O sea, yo sé que es difícil, pero mira, eso es una parte importante a la hora de que vayan entendiendo que va a haber un proceso y que ese proceso va a terminar incorporándose a clase. Si nosotros nos vamos de golpe a comprarlo todo, nosotros solos, bueno, pues sí, el chiquillo lo va a recibir de golpe, pero pasará como en los Reyes, ¿no? Que lo verá todo. Vamos a comprar unas libretas hoy, vamos a comprar unos lápices hoy. Los libros, pues a lo mejor los tenemos que comprar antes porque nos salen más baratos, o los pedimos antes, lo que fuera. Vamos a dárselos poco a poco. Mira cómo es el libro de ciencias, qué divertido, no sé qué. Todo ese tipo de cosas yo creo que van ayudando, ¿no? Y en cierta forma yo creo que también nos ayudan a nosotros, a los que tienen niños pequeños, también les ayuda a tener una cierta sensación de volver a la normalidad. No nos olvidemos, Estíbaliz, que lo normal es esto. Lo normal son, claro, a lo que dedicamos el resto del año. Efectivamente, los 11 meses, con lo cual es paradójico que nos cueste volver esos 11 meses. Pero bueno, es la dificultad que tenemos el ser humano de siempre de cambiar, cuando es lo más normal del mundo, ¿no? Además, me imagino que será fundamental, Leocadio, que también aprovechando que todavía tenemos tiempo bueno, y en Canarias, bueno, lo tenemos prácticamente a lo largo del año, que aprovechemos también los fines de semana para no desvincularnos del todo de las vacaciones y seguir aprovechando, por ejemplo, del mar, de la playa. Claro, por supuesto. Yo creo que eso es importantísimo que lo hagamos, que no hagamos esos cambios que a veces lo hacemos. Yo creo que como padre también lo he hecho, ese cambio abrupto de sustituirlo todo, ¿no? Vamos a seguir yendo, como tú bien dices, a la playa, aprovechar los ratitos de sol, el disfrutar hasta que nos cambien la hora, esta manía que tienen de cambiar la hora. Sí. Que nos trastoca un poco, la verdad. Sí, desde luego, en Canarias nos trastoca muchísimo. Pero bueno, que veas luz, que los niños entiendan que la vida tiene, además es una forma de enseñarles, que la vida tiene una parte de trabajo, en cierta manera de obligación, y otra parte de diversión que se puede pasar muy bien y que un día puede estar tremendamente lleno de un montón de cosas interesantes que tienen que ver con el colegio, que tienen que ver con los amigos, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con ver la televisión, que tienen que ver con jugar a videojuegos, con un montón de cosas. Pero claro, eso exige el plantearnos, yo insisto, despatologicemos la vida, por Dios. La vida cotidiana pues tiene momentos de tristeza, tiene momentos de aburrimiento, y eso es bueno, porque después nos damos cuenta que estamos alegres precisamente porque hemos pasado por un periodo de tristeza, así que seguiremos por lo menos esos periodos de felicidad. Claro. En cualquier caso, estamos viendo que los niños se adaptan fácilmente luego a la nueva rutina. Sí, los niños sí. Pero en cuanto a los adultos, siempre se ha dicho que para evitar esta apatía de la vuelta al trabajo, a la rutina, incluso se habla de fraccionar las vacaciones. ¿Eso es recomendable o cogerse las vacaciones de un tirón? Mira, pues fíjate que de esto sí hay estudios en general
Lo que pasa es que en España en particular no hay estudios. En el resto nosotros generalmente tenemos la costumbre de coger un mes de vacaciones. Somos el país que más coge el mes completo y en principio sí es verdad que en otros países que a lo mejor lo fraccionan más o tienen más fraccionados sistemas, estoy hablando por ejemplo Alemania, Inglaterra y demás, esto facilita muchísimo más las transiciones que lo que nosotros hacemos. Nosotros desgraciadamente cogemos un mes de vacaciones, después en Navidades apenas quien pueda pues, coge los días o algún día que le pueda quedar y poco más. Semana Santa lo que tienes de vacaciones. Yo sí, en este sentido, si seguimos las investigaciones, fraccionar no está mal, fraccionar con una cantidad grande. O sea, es decir, yo creo que es importante que no fraccionemos de 5 en 5 días porque no tiene ningún sentido, sino a lo mejor 2 semanas, una y una semana, puede ser interesante a la hora de tener una sensación de continuidad discontinua de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Es que después de un mes de vacaciones llegar al trabajo y pensar que hasta el año que viene uno no coge vacaciones, sí, desmoraliza un poco, Leocadio, hay que decirlo. Sí, y se nos olvidan las contraseñas. También suele pasar. Sí. Bueno, pues vamos a desmitificar este asunto, vamos a intentar no crear enfermedades donde las hay, no las hay y sobre todo pues adaptarnos pausadamente y progresivamente a la rutina. Yo creo que sí, dar las gracias porque podemos adaptarnos a esa rutina, que es algo tremendamente importante, el agradecer el poder volver a lo laboral, ¿no? A lo nuestro, ¿no? Pues Leocadio Martín, gracias una vez más por estar aquí esta mañana con nosotros. Buenos días.